El pulso electromagnético golpeó el borde del meridiano como un martillo cósmico, enviando chispas en cascada de circuitos sobrecargados a lo largo de los estrechos pasillos del buque de investigación. Tobias Rad apenas logró atrapar él mismo contra un mamparo mientras la gravedad artificial fluctuaba, haciendo que su estómago realizara lo que se sentía como una rutina de ballet a la que definitivamente no se había inscrito. Bueno, se supone que eso no debe suceder, él murmuró, viendo su café flotar frente a su rostro en gotas perfectamente esféricas. El ingeniero de mantenimiento quite herramientas esparcido por la cubierta, enchapado con una serie de ruidos metálicos que de alguna manera lograron sonar acusatorio. El intercomunicador del barco cobró vida con la voz del doctor Reeves, apretada con pánico apenas controlado. Todas las manos, prepárense para la evacuación de emergencia procedimientos. La misión diplomática se ha visto comprometida, repita, estamos evacuando de inmediato. A través de la ventana gráfica, Tobias podía ver la superficie del planeta en erupción con furiosos destellos rojos de fuego de armas de energía. Ellas antiguas agujas del asentamiento valirio parpadeaban entre la visibilidad y el electromagnetismo completó interferencia, como un holograma mal sintonizado que tiene una crisis existencial, en algún lugar allá abajo. El equipo de expedición luchaba por sus vidas. Tobias, ve a la bahía 3 del transbordador ahora. Jefe, la voz del ingeniero Kowalski resonó en la comunicación. Necesitamos todas las manos para el lanzamiento de emergencia preparación. Pero Tobias no se movía hacia la bahía del transbordador. En cambio, encontró él mismo presionó contra el puerto de observación, observando cómo se desarrollaba el caos en la superficie del planeta. Sus 3 meses de estudiar la cultura valiria y aprender minuciosamente su complejo lenguaje tonal de repente se sintió patéticamente inadecuado. Todas esas horas practicando la pronunciación con la IA lingüística del barco, todas esas sesiones informativas culturales sobre códigos de honor y tradiciones guerreras. ¿Y para qué? Para observa desde la órbita cómo todo se vino abajo. Una explosión masiva floreció en el este del asentamiento distrito, su onda expansiva visible como una onda de atmósfera perturbada. La explosión fue cerca de donde había visto por última vez NYX se posiciona para el deber de Overwatch. NYX con sus distintivas orejas alargadas eso podría detectar cambios en la presión atmosférica a kilómetros de distancia, sirviendo como sistema de alerta temprana de la expedición. NYX, que había pasado horas de paciente enseñándole la forma correcta de pronunciar saludos valirios sin declarar accidentalmente guerra o proponerle matrimonio. Las puertas de la bahía del transbordador ya estaban abiertas cuando llegó Tobias. Ellas barreras magnéticas parpadeaban mientras luchaban por mantener la contención atmosférica contra la interferencia electromagnética del planeta. Los miembros de la expedición pasaron corriendo junto a él en un caos organizado, sus rostros sombríos con la expresión particular que usaban los humanos al abandonar algo importante. Correcto. Ya era hora. Kowalski agarró su brazo. Ayúdame a asegurar los suministros médicos. La mitad del equipo regresa con lesiones. ¿Dónde está NYX? Preguntó Tobias, escaneando ella lanzaderas de llegada. La expresión de Kowalski se oscureció. Ella no lo logró hasta el punto rendezvous. Mantuvo la línea para que los demás pudieran extraerla. Él hizo una pausa, luego se agregó más silenciosamente. Ella nos compró tiempo, Tobias. Sin ella, habríamos perdido todo, equipo. El doctor Reeves apareció al hombro de Tobias, su compostura diplomática grietas alrededor de los bordes. No podemos esperar más. La flota de respuesta del Imperio Valirio estarán aquí en cuestión de horas, y no les interesarán las explicaciones. Entonces, simplemente la dejamos. Las palabras escaparon la boca de Tobias antes de que su cerebro pudiera examinarlos adecuadamente.
Tenemos 43 vidas a bordo de este barco, respondió Reeves, su voz llevaba el peso de las decisiones de mando, no los arriesgaré a todos por una persona, independientemente de la especie. La última lanzadera selló su esclusa de aire con un silbido definitivo. A través del aluminio transparente barrera, Tobías pudo ver a los miembros de la expedición heridos siendo ayudados a llegar a la bahía médica. El teniente Chen tuvo un desagradable quemaduras en el brazo izquierdo por armas de energía valirias. El doctor Martínez fue inconsciente, sus trajes atmosféricos muestran un panel en el pecho que muestra lecturas preocupantes, perros en Nex. El Morredian Safe comenzó su secuencia de salida, construyendo motores para un trueno bajo que vibraba a través del enchapado de la plataforma. Protocolo estándar exigido a todo el personal permanezcan en sus estaciones asignadas durante los saltos de emergencia al hiperespacio. Tobías debería haberse dirigido a su cuartos para amarrar para la transición. En cambio, se encontró en secundaria lanzadera base 7, mirando al Colibrí, una pequeña nave atmosférica utilizada principalmente para reparaciones de agujeros exteriores y reconocimiento de corto alcance. El pequeño barco era apenas más grande que un armario con delirios de grandeza, equipado con soporte vital suficiente para unas 6 horas y capacidades ofensivas. Eso podría describirse caritativamente como una carta fuertemente redactada. Esto es posiblemente la idea más estúpida que he tenido, dijo Tobías en voz alta, repasando la secuencia de inicio del Colibrí. Y eso incluye el tiempo que intenté arreglar el generador de gravedad mientras aún estaba funcionando. Los motores de la pequeña nave cobran vida con toda la confianza de un chihuahua nervioso. Tobías se ató en el asiento del piloto, que aparentemente había sido diseñado por alguien que creía que los humanos tenían forma natural de pretzel. Sus dedos bailaron a través de la interfaz de control, anulando los protocolos de seguridad y los bloqueos de emergencia con el tipo de desprecio casual por las regulaciones que le habrían dado al jefe Kowalski un ataque al corazón. Computadora, abra las puertas de la bahía y prepárese para la entrada atmosférica. Advertencia, salida no autorizada por personal de mando. Advertencia, entrada atmosférica en corriente electromagnética, condiciones altamente desaconsejables. Advertencia, Pilot parece haber perdido su pequeña mente humana. No me acuerdo programando eso último, murmuró Tobías, activando la anulación manual. Las puertas de la bahía se abrieron cíclicamente, revelando la turbulenta atmósfera del planeta debajo. Los rayos se estrellaron entre capas de nubes en colores que definitivamente no estaban en ningún libro de texto de meteorología terrestre. El colibrí se alejó del borde del meridiano como una piedra con problemas de confianza. Tobías luchó contra los controles mientras la interferencia electromagnética causó estragos en los sistemas de navegación, convirtiendo lo que debería haber sido un suave descenso a algo parecido a una caída controlada con estilo. Vamos, chica. Persuadió a la nave en apuros. NYX está ahí abajo en alguna parte, probablemente sangrando por toda una arquitectura alienígena antigua y preguntándose por qué los humanos son aparentemente incapaces de lealtad básica. La superficie se apresuró a encontrarse con él más rápido de lo que prefería, lo que le obligó a disparar propulsores retroactivos en el último segundo posible. El colibrí aterrizó en lo que alguna vez fue una plaza ceremonial, ahora está lleno de cráteres de explosión y los restos retorcidos de lo que podría haber sido posiciones defensivas valirias. Tobías abrió la escotilla e inmediatamente lamentó varias opciones de vida como la atmósfera del planeta lo golpeó como una bofetada húmeda. Sus lecturas de trajes ambientales mostraba aire respirable, pero con una carga electromagnética que le ponía los pelos de punta y le dolían los dientes. El asentamiento a su alrededor era inquietantemente silencioso, sus elegantes agujas y curvas orgánicas ennegrecidas por Energy Weapon. Huelgas. Las marcas de quemaduras decoraron paredes como arte abstracto creado por alguien con serios problemas de manejo de la ira. La arquitectura distintiva de los valirios, todas líneas fluidas y materiales de bioingeniería, parecían heridos de una manera que iba más allá de la mera daños estructurales.
Enway, gritó, su voz resonando extrañamente en la atmósfera cargada. Enway, es Tobías, el tipo que sigue preguntando dónde está el baño está en tu idioma. El silencio le respondió, roto solo por el lejano estruendo del planeta tormentas electromagnéticas. Comenzó a moverse por los sinuosos senderos del asentamiento, siguiendo el rastro de destrucción hacia donde habían ocurrido los combates más intensos. Su escáner de trajes pintó superposiciones de objetivos en su visor, destacando energía, residuos de armas y rastros biológicos. El rastro lo llevó a un enorme complejo de templos construido en la roca viva de un acantilado. La antigua arquitectura valiria se fusionó a la perfección en conformaciones de piedra natural, creando espacios que se sentían tanto artificiales como orgánicos. Las marcas de explosiones marcaron las columnas de entrada, y el olor a ozono y circuitos quemados flotaba pesadamente en el aire. Si yo era un guerrero alienígena herido con problemas de confianza y excelente audición, ¿dónde me cubriría? Preguntó Tobías él mismo, pisando con cuidado sobre los escombros. Probablemente en algún lugar con buena acústica para detectar amenazas inminentes, múltiples rutas de escape e idealmente una tienda de regalos. La respuesta llegó como un desmayo sonido desde lo más profundo del complejo del templo. Un patrón rítmico bajo que su entrenamiento lingüístico reconocido como ejercicios de respiración valían utilizados para el manejo del dolor. Él siguió el sonido a través de pasillos revestidos con paneles bioluminiscentes que parpadeaban débilmente, sus circuitos orgánicos se dañaron por el pulso electromagnético. La encontró en lo que una vez había sido una cámara de meditación desplomada contra un pilar tallado. Eso representaba una especie de escena histórica valiria que involucraba a personas con poses muy dramáticas y orejas impresionantes, joyas. El atuendo de guerreros generalmente prístino de NYX estaba rasgado y manchado con la plata azul de sangre valiria. Sus orejas alargadas, normalmente alertas y móviles, colgaban cojeando contra su cuello. Te encontré, dijo Tobías en voz baja, cayendo a sus rodillas a su lado. Aunque tengo que decir que tu elección de escondites podría ser útil algún trabajo. Este lugar tiene una recepción celular terrible. Los ojos de Nixa se abrieron, grandes, luminoso, y actualmente enfocado en algún lugar entre la molestia y la resignación. Humano, susurró con acento estándar. No deberías haber venido. Sí, bueno, nunca he sido particularmente bueno en Sheol, respondió Tobías, pasando su escáner por encima de ella. Lesiones. Las lecturas le hicieron guce. Hemorragia interna, posible espinal trauma, y algo que la base de datos médica etiquetó inútilmente como interrupción sistémica específica valiria severa. ¿Los otros?, preguntó, a salvo a bordo del barco, probablemente a mitad de camino del próximo sistema por ahora. Trató de mantener su voz ligera, pero algo en su expresión debe haber regalado la verdad. Se fueron. No era una pregunta. Tenían 43 personas para piénselo, dijo Tobías, desempacando su botiquín médico de emergencia. Mando decisiones, un bien mayor, toda esa matemática utilitaria que me duele la cabeza. La risa de Nix era débil pero genuino. Y te quedaste porque hace 3 meses, pasaste 4 horas enseñándome a decir gracias sin desafiar accidentalmente a alguien al combate ritual. Tobías respondió, solicitando un vendaje de bioespuma en la peor de sus heridas visibles. Y porque mi madre siempre dijo que probablemente moriría haciendo algo estúpido para alguien más. Parecía un desperdicio demostrar que ahora estaba equivocada. Las vendas de Bofoam aguantaban, pero Tobías podía notar por la forma en que la respiración de NYX se detenía cada pocos segundos que sus heridas eran más profundas que las superficiales. Sus orejas alargadas se crispaban de vez en cuando, recogiendo sonidos de suelo. Oído humano no pudo detectarlo. Probablemente el ruido lejano de las patrullas de búsqueda o la interferencia electromagnética crepitando a través de la atmósfera superior del planeta.
Tu técnica médica necesita trabajo, Nis observado, observándolo a tientas con la interfaz alienígena de los kits de campo de emergencia. La mitad de las lecturas estaban en escritura valiria, que apenas podía pronunciar, y mucho menos interpretar bajo presión. Yo soy un ingeniero de mantenimiento, no un médico, respondió Tobías, activando accidentalmente el módulo de entretenimiento de los kits. Calmante, la música de meditación valiria comenzó a sonar al máximo volumen, resonando a través de las cámaras del templo como un ascensor cósmico banda sonora. Mi entrenamiento médico consiste en aplicar presión a las cosas que sangran y no deje que la persona lesionada vea que entra en pánico. Estás fallando en la segunda parte, dijo Nick, pero su tono tenía un toque de diversión que no había estado allí antes. Tobías logró silenciar la música y localice lo que esperaba que fuera el escáner de diagnóstico. Entonces, en una escala de 1 a escribir dramáticas palabras finales, ¿qué tan graves son sus lesiones? He experimentado peor, respondió NYX, luego hizo una mueca de dolor mientras intentaba cambiar de posición, aunque no con frecuencia. El escáner emitió un pitido alegre y mostró los resultados en 3 idiomas, ninguno de los cuales era estándar. Tobías entrecerró los ojos ante la lectura, tratando de aplicar su conocimiento fragmentario del valirio, terminología médica. Bien, entonces este símbolo significa inflamación menor u órgano catastrófico. Fracaso. Realmente no hay suficientes pistas de contexto. El primero, dijo Nick, leyendo la pantalla. Aunque tu pronunciación de catastrófico fue admirablemente dramática, los truenos rodaron por el cielo sobre ellos, con matices que no sonaban del todo naturales. Él templó los paneles bioluminiscentes parpadearon en respuesta, su circuito orgánico luchando contra el electromagnetismo edificio de tormentas afuera. A través de los huecos en la antigua cantería, Tobías podía ver rayos bailando entre las nubes y patrones que parecían casi geométricos. ¿Cuánto duran normalmente estas tormentas?, preguntó, sacando una manta térmica de su botiquín de emergencia. 3 a 4 días durante esta temporada, respondió NYX. El campo magnético del planeta interactúa con el sistema estelar binario para crear efectos electromagnéticos en cascada. Es bastante hermoso cuando no te escondes en ruinas esperando ser descubiertas por fuerzas hostiles. Escribe sobre esas fuerzas hostiles, Tobías, dijo, envolviendo la manta alrededor de sus hombros. ¿Alguna idea de por qué de repente decidieron redecorar su asentamiento con armas de alta energía? La expresión de NYX se oscureció, un malentendido que se convirtió en un error de cálculo que se convirtió en una masacre. Su doctor Reeves intentó negociar acuerdos comerciales sin entender nuestros protocolos de honor estacional. Lo que pretendía como respetuosa diferencia, interpretaron como burla. Déjame adivinar, sensibilidad cultural y sesiones informativas no cubrieron cómo no iniciar guerras accidentalmente debido a un mal momento. Su especie tiene un notable mix, observó talento para transformar situaciones diplomáticas en escenarios de combate, es casi artístico en su consistencia. Un sonido distante hizo que sus oídos se quebraran, atención, sus puntas puntiagudas giran como matrices de sensores orgánicos. Tobías se quedó paralizada, escuchando lo que le había llamado la atención. Para sus oídos humanos, el templo permaneció en silencio, excepto por los vientos tormentosos y los ocasionales asentamientos de piedras. Patrullero, susurró NYX. 2 kilómetros al noroeste, moviéndose en patrones de búsqueda. Están usando atmósfera modificada skimmers. Silencioso pero no silencioso para Valiant. ¿Cuánto tiempo antes de que nos lleguen? 20 minutos, quizás 30 si continúan con su cuadrícula de búsqueda actual. Ella intentó ponerse de pie, sangre azul plateada de inmediato remojando a través de los vendajes de Bofoam. Necesitamos adentrarnos más en el complejo del templo, o dijo Tobías, sacando su escáner de ingeniería. Podríamos hacer que no quieran buscar aquí en el primer lugar.
Comenzó a analizar los sistemas de distribución de energía del templo siguiendo pistas de conductos con el haz de su escáner. Estos paneles bioluminiscentes son conectados a la red principal del templo, ¿verdad? Sí, pero la red eléctrica resultó dañada en el ataque. La mayoría de los sistemas son fuera de línea. La mayoría, pero no todos. Tobías sonrió, ella expresión probablemente se veía levemente trastornada a la luz parpadeante. Pasé 3 años manteniendo el sistema de procesamiento atmosférico Morerian Sayes. La mitad de eso fue Juridikin Soluciones cuando los componentes orgánicos decidieron tener crisis nerviosas, comenzó a sacar herramientas de su kit, conectando cables de derivación a conductos expuestos con la eficiencia practicada de alguien que regularmente realizaba cirugía electrónica en condiciones imposibles. Los valirios que construyeron este lugar, básicamente se estaban luciendo, ¿verdad? Toda esta arquitectura fluida e integrada biotecnología. Los antiguos eran reconocidos por su integración artística de la forma y función, confirmó NYX, observando su trabajo con creciente interés. Este templo fue diseñado para demostrar la armonía entre los sistemas naturales y artificiales, perfecto. Porque si hay algo que les encanta a los ingenieros, es tomar sistemas sofisticados y hacerlos funcionar, cosas para las que nunca fueron diseñados. Tobías conectó su escáner a la red del templo, observando flujos de datos desplácese por el pasado en tiempo real. Ah, aquí vamos. Control ambiental, atmosférico processing, y Jackpot, un sistema de proyección holográfica completo para ceremonias religiosas, ¿qué estás planeando? ¿Recuerdas la interferencia electromagnética que ha estado causando estragos en los sistemas de todos? Preguntó Tobías, con los dedos bailando por la interfaz de su escáner. Bueno, resulta que funciona en ambos sentidos. Si puedo modular la red eléctrica del templo para que coincida con los patrones de tormenta del exterior, podemos crear una zona muerta electromagnética. Los grupos de búsqueda asumirán que el área está demasiado dañada para albergar sobrevivientes, dijo Nick, comprensión amaneciendo en su voz. Mejor que eso, respondió Tobías, iniciando la secuencia del programa. Pensarán que todo el complejo está a punto de colapsar por sobrecarga de energía. Básico, los protocolos de seguridad los mantendrán alejados. La iluminación del templo comenzó a parpadear en patrones erráticos, sincronizado con los relámpagos del exterior. El conducto de energía se encendió de manera convincente y el aire se llenó de un fuerte olor a ozono de descarga eléctrica. Señales de advertencia de emergencia activadas en todo el complejo, transmitiendo avisos de evacuación automatizados en antiguos dialectos valirios. Allí, dijo Tobías, recostándose contra el pilar junto a NYX. Ahora estamos oficialmente un sitio arqueológico peligroso que experimenta fallas catastróficas de los sistemas. Debería darnos algo de tiempo para averiguar nuestro próximo movimiento. Impresionante, dijo Nick. Aunque debería mencionar que acaba de convencer a la IA del templo de que estamos realizando reparaciones de emergencia durante un evento religioso. Festival y ahora está bendiciendo nuestro trabajo sagrado en el ceremonial Alto Valian, ¿eso es malo? Solo si le preocupa participar accidentalmente en un ritual matrimonial. Tobías parpadeó. Que la bendición específica que se invoca está tradicionalmente reservada para las parejas que emprenden esfuerzos espirituales conjuntos, NYX explicó, su expresión cuidadosamente neutral. De acuerdo con la interpretación que hace el templo de nuestras acciones, somos ahora, ya sea casada o a punto de comenzar un noviazgo muy serio. Parece que tengo talento para accidentalmente proponiéndole matrimonio a la gente, dijo Tobías semanalmente. Esta es al menos la tercera vez desde que empecé a aprender valirio. La tercera vez este mes, quizás, NYX corrigió, he estado llevando la cuenta. Afuera, el sonido de los motores de las patrulleras crecía más débil a medida que los equipos de búsqueda se alejaban del complejo del templo aparentemente inestable. La tormenta electromagnética continuaron construyendo,
creando una barrera natural que enmascararía sus firmas de calor e intentos de comunicación, eran efectivamente invisibles, al menos durante los días siguientes. Entonces dijo Tobías, comprobando su emergencia. Suministros mientras esperamos el rescate o la intervención divina. ¿Quieres enseñarme más, Valirio? Me imagino si sigo comprometiéndome accidentalmente, al menos debería aprender a divorciarme accidentalmente. En validiocultura, los matrimonios accidentales se consideran vinculantes hasta que ambas partes disuelvan formalmente el contrato, Nix respondió, acomodándose más cómodamente contra el pilar. Además, los rituales de divorcio requieren un mínimo de 6 testigos y un intercambio ceremonial de armas. Por supuesto que sí, murmuró Tobías. Mi mamá siempre decía que terminaría casada con mi trabajo, pero esto no era exactamente lo que tenía en mente. La tormenta continuó afuera, y en algún lugar a lo lejos, las patrullas de búsqueda continuaron su infructuosa búsqueda a través del caos electromagnético, pero en su pequeño santuario dentro del antiguo templo, Tobías y NYX habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. El comienzo del entendimiento entre dos especies muy diferentes, construido sobre el humor compartido y el tipo de confianza que solo emerge cuando todo lo demás ha salido completamente mal. La iluminación de emergencia del templo había estado circulando a través de todos los colores del espectro durante las últimas 6 horas, creando lo que Tobías había comenzado a llamar la galaxia más disco agresivo. La antigua IA Validia parecía convencida de que su presencia constituía una especie de emergencia religiosa que requiere la máxima estimulación visual y anuncios frecuentes sobre la purificación, protocolos. Está tratando de esterilizarnos de nuevo, observó Tobías, observando los rayos ultravioleta. Los emisores se activan en secuencia a lo largo de las paredes de la cámara. Creo que está preocupado por nuestra higiene espiritual. La IA cree que estamos contaminados con esencia tecnológica extranjera. NYX traducido como canto ceremonial comenzó eco de altavoces ocultos. Está intentando limpiar nuestras auras electromagnéticas a través de la exposición a frecuencias sagradas. Mi aura electromagnética se siente bien, gracias, dijo Tobías, aunque tuvo que admitir que el tratamiento UV probablemente estaba matando cualquier bacteria que hubieran recogido durante su escape. ¿Cuánto tiempo duran estos? Los ciclos de purificación suelen durar. Según los textos antiguos, en cualquier lugar de 1 hora a 17 días, dependiendo de la gravedad de la contaminación espiritual detectada. 17 días, la voz de Tobías se quebró ligeramente. Por favor, dime que es un error de traducción. Ojalá pudiera, respondió NYX, haciendo una mueca de dolor mientras intentaba adaptarse. Su posición. Los vendajes de espuma de bofo aguantaban, pero sus heridas claramente necesitaban tratamiento más sofisticado que el que podría proporcionar su botiquín de emergencia. Aunque debería mencionar que la IA también activó los sistemas defensivos del templo. Ahora estamos protegidos por un campo de barrera que requeriría armas de grado militar para penetrar. Como convocada por sus palabras, una patrulla. Los motores de Kraft rugieron por encima, pasando lo suficientemente cerca como para hacer vibrar la antigua cantería. El sonido fue seguido por fuego de armas, ráfagas de energía afiladas que pintaron las paredes del templo con breves sombras. El disparo golpeó algo afuera y se disipó inofensivamente, dejando solo el olor a ozono del plasma disperso. Bueno, Tobías dijo, eso es conveniente, sin embargo. Estoy empezando a preocuparme por la parte de la estrategia de salida de este plan. Tú tenías una estrategia de salida. Tuve el comienzo de una estrategia de salida. Paso 1, no te maten. Paso 2, averigua el resto más tarde. El tiro sacó su escáner y comenzó a analizar las lecturas de energía de la cámara. La buena noticia es que el campo barrera es alimentado por las fluctuaciones magnéticas del planeta. Por lo tanto, permanecerá activo mientras dure la tormenta electromagnética. Continúa.
Y la mala noticia es que la tormenta también está interfiriendo con mi matriz de comunicaciones de largo alcance del escáner. No puedo contactar con Morreriensage ni con ninguna otra nave del sistema. Tobías frunció el ceño ante la lectura. En realidad, eso no es del todo exacto, puedo enviar señales, pero se están traduciendo a través del sistema de comunicación del templo. ¿Significado qué exactamente? Lo que significa que cualquier mensaje de rescate que envíe se transmitirá en ceremonial alto validio con protocolos de formato religioso. Él le mostró la pantalla del escáner. De acuerdo con esto, mi último intento de pedir ayuda fue interpretado como una solicitud formal para que los sacerdotes vinieran a bendecir nuestra unión sagrada. Los oídos de NYX se crisparon ante lo que había aprendido a reconocer como risa reprimida. Has convocado a todo un monasterio. ¿Qué tengo ahora? El templo que ahí tiene reenvió su mensaje a la instalación religiosa más cercana, solicitando el envío inmediato del matrimonio certificado, oficiales. Ella estudió la exhibición con más cuidado. Se espera que lleguen dentro de 3 días, si lo permite. Esto se está yendo de las manos, murmuró Tobías, luego hizo una pausa. Espere 3 días. Eso significa que la tormenta se despejará para entonces. Si vienen sacerdotes, podría haber otros barcos valirios en la zona. Posiblemente barcos de rescate. Mix estuvo de acuerdo, aunque debe tener en cuenta que rechazar una ceremonia formal de matrimonio después de solicitar oficiales se considera profundamente insultante en cultura tradicional. Así que mi elección es casarme o iniciar un incidente diplomático intereses. Esos parecen ser tus opciones. Sí. Tobías se frotó las sienes, sintiendo dolor de cabeza, construyendo detrás de sus ojos. El ciclo de esterilización finalmente terminó, reemplazado por lo que sonaba como música de meditación validia interpretada por robots que tenían crisis existenciales. Déjame ver si entiendo esto correctamente. Estamos atrapados en un antiguo templo que piensa que estamos recibiendo casados, protegidos por defensas que no nos dejan irnos, esperando a los sacerdotes que van a esperar que realmente lo hagamos. Continúa con una ceremonia de boda. Ese es un resumen preciso, confirmó NYX, y si no nos casamos, ofenderemos a toda una orden religiosa y posiblemente causaremos otra diplomática incidente. Casi con toda seguridad. Pero si nos casamos, estaré legalmente obligado a alguien que conozco desde hace 3 meses, la mayor parte de los cuales los pasé aprendiendo a pronunciar olas sin accidentalmente declarando la guerra. El matrimonio sería válido tanto bajo la ley Valiant como humana. Marcos, Nick dijo amablemente. Aunque hay ciertas expectativas culturales que tendrían que ser abordados, como los matrimonios Valiant requieren ambos socios para demostrar su compromiso a través de actos de coraje compartido y protección mutua. Su tono era cuidadosamente neutral. Por lo general, esto implica la participación conjunta en actividades peligrosas que demuestren la capacidad de la pareja para funcionar como una unidad bajo estrés. Nos escondemos en un antiguo templo mientras fuerzas hostiles intentan para matarnos, señaló Tobías. Cuanto más peligrosas necesitan ponerse las cosas, los juicios matrimoniales tradicionales implican una participación un poco más activa, respondió NYX. Luchando juntos, no solo sobreviviendo juntos. Sonó una nueva alerta desde el escáner de Tobías, llamando su atención sobre un firma de energía moviéndose a través de los niveles inferiores del templo. La lectura fue incorrecta, demasiado grande y demasiado organizada para ser vida silvestre, pero mostrándose como biológica en lugar de tecnológica. Tenemos compañía, dijo, mostrando a Nis la pantalla. Algo grande se está moviendo a través de los cimientos del templo, múltiples signos vitales, patrones de movimiento coordinados. Las orejas de Nixa giraron hacia el suelo, captando vibraciones que sus sentidos humanos no podían detectar. Guardiabestias, dijo después de un momento. La IA del templo ha despertado al protector criaturas que viven en las cámaras inferiores.
Guardabestias, repitió Tobías lentamente. Y estos serían organismos genéticamente modificados creados por los antiguos para proteger sitios sagrados, son inteligentes, territoriales y extremadamente protectores con cualquiera que el templo reconozca como legítimo ocupantes. Entonces, están de nuestro lado. A menos que hagamos algo que la IA interprete como sacrilegio, dijo Neck, en cuyo caso intentarán sacarnos de las instalaciones con extremo prejuicio. El escáner mostró a las criaturas acercándose. Sus firmas biológicas indicaban algo aproximadamente del tamaño de Armored vehículos, pero con los patrones de movimiento de los depredadores ápice. Fueran lo que fueran, se dirigían directamente a la cámara donde Tobías y NYX se habían refugiado. Definir el sacrilegio en este contexto, dijo Tobías, alejándose de la entrada de la cámara. Robo de objetos sagrados, profanación de lugares sagrados, violencia dentro de los terrenos del templo, nicks enumerados también abandonando una ceremonia de matrimonio una vez se haya solicitado formalmente. Por supuesto, dijo Tobías débilmente, porque mi vida no era ya es bastante complicado. El sonido de enormes garras chasqueando contra la piedra resonó desde el pasillo fuera de su cámara. Lo que se acercaba, se tomaba su tiempo, moviéndose con la paciente confianza de algo que sabía que era dueño de este territorio. La iluminación del templo cambió a un cálido resplandor dorado, y ella música de meditación cambió a algo que sonaba claramente ceremonial, creo, dijo Tobías, observando el escáner mientras múltiples formas grandes se colocaban alrededor del cámara. Estamos a punto de conocer a nuestros chaperones. La primera bestia de la guardia entró en Eject, y Tobías sintió que su cerebro se cortocircuitaba temporalmente. La criatura parecía que alguien había cruzado una pantera con una formación de cristal y luego le enseñó posicionamiento táctico avanzado. Su cuerpo era elegante y felino, pero cubierto de escamas que refractaban la luz del templo en patrones prismáticos, 6 patas terminaban en garras que parecían capaces de tallar a través de todo el chapado, y su cabeza alargada también se sostenía muchos ojos. Todos ellos actualmente enfocados en los dos humanos con inteligencia depredadora, hermosa. NYX respiró, y Tobías se dio cuenta de que tenía razón. A pesar de su obviamente con capacidades letales, la bestia de la guardia se movía con gracia líquida, sus escamas cristalinas atrapaban y amplificando el brillo bioluminiscente de la cámara. Hola, Tobías dijo cuidadosamente, recordando que la IA del templo presumiblemente podía escuchar todo lo que decían. Solo estamos llevando a cabo emergencias reparaciones y definitivamente no planea profanar nada ni abandonar ninguna ceremonia matrimonial. La bestia guardia inclinó la cabeza, examinándolo con una expresión que de alguna manera logró transmitir diversión y leve decepción. Hizo un sonido como campanas de viento conversando con un bombo y la IA del templo traducido inmediatamente. El guardián sagrado 73 da la bienvenida a la pareja prometida y pregunta si necesita ayuda con los preparativos previos a la ceremonia, anunció la IA en un estándar perfectamente alegre. Preparativos para la preceremonia, repitió Tobías aturdido. Parece, Nick dijo, su voz cuidadosamente controlada, que ahora estamos oficialmente comprometidos. Ella flota de rescate Valiria llegó exactamente 3 días después, sus elegantes barcos descendiendo a través del claro electromagnético, tormenta como caballería cósmica. Tobías los observó a través del puerto de observación del templo mientras el guardián sagrado 73 arregló amablemente su uniforme con garras cristalinas que probablemente podrían atravesar el titanio. Todavía no puedo creer que realmente hayamos seguido adelante con la ceremonia, dijo, señalando el matrimonio bioluminiscente banda que la IA del templo había sintetizado a partir de sus componentes de escáner y algún tipo de matriz cristalina sagrada. El versión abreviada, NYX corrigió, apoyándose en él para pedirle apoyo. Sus heridas se habían curado notablemente bien en los últimos 3 días, con la ayuda de los sistemas médicos del templo y lo que la IA insistió en llamar armónicos curativos matrimoniales. Sus oídos estaban alerta de nuevo, rastreando la aeronave que se aproxima con su precisión habitual.
La ceremonia tradicional completa habría requerido que hacemos presas peligrosas juntos mientras recitamos poesía. Soy terrible en poesía, dijo Tobías. Mi idea de el verso romántico son manuales de ingeniería que riman. Tus votos fueron adecuados, respondió Nis diplomáticamente. Aunque creo que accidentalmente prometiste mantener mi atmósfera sistemas de procesamiento para la eternidad. Bueno, eso no es del todo inapropiado, considerando mi profesión. Revisó su escáner cuando el barco valirio líder comenzó a transmitir códigos de identificación. Parece que la caballería incluye algunos equipos militares serios. 3 destructores, 2 fragotas medicinales. Y algo que se registre como un buque diplomático o un restaurante muy elegante, conociendo a mi gente, posiblemente a ambos, dijo Neck. La flota de rescate incluirá testigos matrimoniales, funcionarios legales y probablemente un pequeño ejército de familiares que quieren conocer al humano que accidentalmente cortejaron su camino hacia la familia. El sistema de comunicación del templo sonó con una transmisión entrante traducida inmediatamente al estándar por la IA cada vez más útil. Esto es el almirante Bexar de la flota imperial Valiria solicita audiencia inmediata con el humano Tobias Wright y Warrior ingeniero Nix. Responda si es capaz de comunicarse. Tobías activó su transmisor de escáner. Tobías tiene razón, NYX y yo estamos vivos y en buen estado de salud, disfrutando actualmente de la hospitalidad de su antiguo templo local la IA y su colección de criaturas guardianas terriblemente eficientes. Señor correcto. Hemos sido informados por canales religiosos automatizados en los que ha solicitado oficiar matrimonios. ¿Puede confirmar su estado actual? Tobías miró a NYX, quien se encogió de hombros con la expresión de alguien que había renunciado a tratar de predecir cómo sería esta situación. Podría complicarse más. Almirante, puedo confirmar que debido a una serie de errores de comunicación, malentendidos culturales y lo que empiezo a sospechar fue deliberado, manipulación por una antigua inteligencia artificial. NYX y yo ahora estamos legalmente casados bajo la ley religiosa valiria. Siguió una larga pausa, llena solo por el sonido del guardián sagrado 73 ronroneando como un motor complacido. Por último, almirante, la voz de Bexar volvió, llevando lo que sospechosamente sonaba a risa reprimida. Señor, ¿verdad? Parece que ha resuelto una importante crisis diplomática por los medios menos convencionales posibles. Lo siento, ¿qué? El ataque a nuestro asentamiento fue orquestado por un radical facción que creía que los humanos eran incapaces de entender los códigos de honor valirios. El almirante explicó, tu matrimonio con una de nuestras guerreras más respetadas, combinado con tu negativa a abandonarla a pesar de la directa órdenes de su propia estructura de mando, ha demostrado efectivamente que su ideología es incorrecta. Nex se enderezó a su lado, sus orejas picaban hacia adelante con interés. Las implicaciones políticas son considerables, dijo en voz baja. Un matrimonio valian humano exitoso valida las políticas de integración que se ha debatido en el Consejo Imperial durante décadas. Así que accidentalmente nos convertimos en diplomáticos, historia de éxito. Tobías preguntó más que eso. Continuó el almirante Bexar. El Valirian Empire está preparado para ofrecerle ambos puestos como especialistas en enlace cultural con plena diplomacia, inmunidad y acceso a programas de investigación tecnológica avanzada. Su asociación única podría servir como un modelo para la futura cooperación humana con la Valeriana. Guardián Sagrado 73 hizo su winchime, el bombo vuelve a sonar. Lo que la IA del templo tradujo como Guardián Sagrado 73 pregunta si la pareja honrada requiere asistencia para reubicar sus pertenencias en cuartos matrimoniales más apropiados. Creo, Tobías. Dicho despacio, estamos a punto de ser promovidos. El proceso de extracción tomó la mayor parte del día, en gran parte porque el templo ahí insistió en llevar a cabo una ceremonia formal de bendición para su partida, completa con espectáculos de luces, patrones de resonancia armónica y lo que parecía ser un desfile de cada bestia de guardia en el complejo.
El guardián sagrado 73 les presentó regalos cristalinos que la IA reclamó eran señales de protección eterna y herramientas de emergencia realmente excelentes. El buque diplomático resultó ser exactamente tan lujoso como Tobías había temido, completo con cuartos que eran más grande que todo su apartamento en la Tierra y una base médica atendida por especialistas tanto en humanos como en valirio, fisiología. El almirante Bexar demostró ser un distinguido valirio mayor con orejas elaboradamente decoradas y una especie de soportar. Eso sugirió que había visto suficientes crisis diplomáticas como para encontrar su situación más divertida que problemática. Su matrimonio ha sido reconocido por el Consejo Imperial, les informó durante su primera sesión informativa formal. Ella documentación legal se está procesando mientras hablamos junto con los documentos de su cita y las autorizaciones de seguridad. ¿Autorizaciones de seguridad para qué exactamente? Preguntó Tobías. Valian Humano articular iniciativas de investigación, respondió NYX, leyendo de un blog de datos que se les había proporcionado con sus nuevos trimestres, sistemas avanzados de propulsión, proyectos de bioingeniería y algo llamado integración cultural entre especies protocolos. Básicamente, el almirante Bexar dijo, nos ayudarás a descubrir cómo trabajar juntos sin iniciar guerras accidentalmente o proponer matrimonio a todos los que conocemos. Tengo talento para los dos esas cosas, admitió Tobías. Aunque, aparentemente, mi tasa de éxito con propuestas accidentales está mejorando, 3 meses después, Tobías se encontró parado en una instalación de investigación que todavía se sentía como algo salido de un sueño. Ver a Nix calibrar una cámara de resonancia cuántica con el tipo de experiencia casual que hizo que su título de ingeniería se sintiera pintoresco. Ellos se acomodaron en sus nuevos roles con sorprendente facilidad. Manejó la integración técnica entre humanos y Valiant Systems mientras gestionaba los aspectos culturales y diplomáticos de sus proyectos conjuntos. Los procesadores atmosféricos para las nuevas naves coloniales están listos para ser probados, informó NYX, con los oídos temblando mientras ella se detectaron variaciones mínimas en la salida armónica del equipo. Sus modificaciones a las interfaces bioneurales han mejorado la eficiencia en un 37%. No está mal para alguien que aprendió la mayor parte de su xenobiología de los manuales de reparación de emergencia, respondió Tobías, revisando los datos de prueba en su escáner. El dispositivo había sido actualizado con biotecnología Valiria, convirtiéndolo en algo que probablemente podría ejecutar un nave pequeña si es necesario. Te has adaptado bien a trabajar con sistemas vivos, observó Nix, aunque todavía no entiendo tu compulsión por nombrar cada pieza de equipo. Me ayuda a pensar en ellos como socios en lugar de herramientas, explicó Tobías. Además, el procesador atmosférico funciona mejor cuando la llamas Gertrude y le agradeces por hacer un buen trabajo. La psicología humana sigue siendo desconcertante, Nick dijo. Pero su tono fue cariñoso en lugar de crítico. Su trabajo fue interrumpido por una alerta de la instalación sistema de comunicación. Transmisión entrante desde el buque de investigación Morredian Edge, anunció la IA. Dr. Reeve solicitando conferencia prioritaria. Tobías y NYX intercambiaron miradas. Ellos tuvo un contacto mínimo con la expedición desde su rescate. En su mayoría informes formales y actualizaciones burocráticas. Los reheves que aparecían en su pantalla de comunicación parecían mayores, más cansados y significativamente menos confiados que el hombre que había tomado la decisión de dejar atrás a NYX. Tobías, Nix, dijo, su voz cuidadosamente formal. Quería felicitarlo personalmente por sus recientes éxitos, los avances tecnológicos que ha logrado son notables. Gracias, Dr. Reeves, respondió Tobías, igualando su formalidad. Hemos tenido un excelente apoyo de la comunidad de investigación Valiria. Yo también quería disculparse, continuó Reeves, las palabras llegaron con obvia dificultad, mi decisión de ir sin llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate adecuada fue pragmática, pero también equivocada.
Ambos han demostrado que la cooperación y la lealtad pueden lograr mucho más que un cálculo frío, señor, dijo Neck, dando un paso adelante. Su decisión fue tácticamente acertada dada la información disponible. Nuestro éxito provino de circunstancias que no podrías haber predicho. Quizás, Reeves respondió, pero he aprendido algo importante al ver cómo se desarrolla su asociación. La galaxia está llena de situaciones imposibles que requieren soluciones imposibles. A veces, la mejor estrategia es confiar en la capacidad de las personas para sorprenderte. Después de que terminó la transmisión, Tobias y Neck se quedaron en un cómodo silencio, observando cómo se ponían las estrellas binarias a las ventanas de observación de la instalación. Las tormentas electromagnéticas que alguna vez tuvieron los atrapó en un antiguo templo que ahora bailaba inofensivamente a través de la atmósfera superior del planeta, hermosa y distante. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tobias. La forma en que todo salió bien. Quiero decir, realmente nunca elegimos nada de esto. NYX consideró la pregunta seriamente, las orejas inclinadas en la posición pensativa que había aprendido a reconocer. Lamento que haya sido necesaria una crisis para traernos otros juntos, dijo finalmente. Pero no me arrepiento del resultado, trabajamos bien en equipo. Incluso si nos casamos por accidente, especialmente porque nos casamos por accidente, respondió NYX. Pasar a estar a su lado significa que nuestra asociación es basado en la elección en lugar de la obligación. Cada día que permanecemos juntos es una decisión, no un requisito. Tobias sonrió, recordando al aterrorizado ingeniero de mantenimiento que había robado un transbordador para rescatar a alguien a quien apenas conocía. Sabía. Esa persona se sentía como un extraño ahora. Alguien a quien le había faltado la confianza para confiar en su propio juicio o en la experiencia para comprender que la lealtad fue una elección que valió la pena tomar independientemente de las consecuencias. Además, agregó NYX, sus oídos temblaban con humor reprimido. Donde más lo haría encuentra a alguien dispuesto a escucharlo explicar los sistemas de procesamiento atmosférico durante horas sin quejarse, en ninguna parte, admitió Tobias. Aunque sigo pensando que te casaste conmigo por mi técnica, habilidades. Entre otras cosas, NYX estuvo de acuerdo, y la forma en que lo dijo le hizo pensar que quizás, solo quizás, la tendencia del universo hacia el caos finalmente había funcionado a su favor.